Buenas tardes y bienvenidos. Alto y claro. El presidente Rajoy ha asegurado hoy en el Congreso que lo más duro del ajuste llegará con los presupuestos de 2012 que se conocerán en marzo, una vez que la Unión Europea actualice sus previsiones. El recorte de gasto y la subida del IRPF y el IBI realizado en diciembre se va a quedar claramente corto y estamos muy lejos de cumplir el irreal 4,4% de déficit pactado por Zapatero. La situación económica es muy mala. La verdad es que Rajoy lo ha dicho hoy sin paños calientes, sin paliativos. Además le ha dicho ya claramente a la cara a Rubalcaba que la herencia que han recibido ha sido absolutamente penosa, la peor que se podría uno encontrar. No va a haber crecimiento y sí más paro. Sin duda, las reformas aprobadas y las que están por llegar están bien orientadas hacia el objetivo de recuperar actividad y empleo, pero no va a ser un camino fácil ni rápido. Está bastante trazado, pero va a ser con bastantes piedras. Vamos a analizar la ordenación del sistema financiero, también la reforma del mercado laboral, que este viernes aprobará el Consejo de Ministros. E intentaremos contestar a estas preguntas que se hacen todos ustedes seguro. Pero ¿va a haber más crédito, como dice el Gobierno? ¿Van a bajar los precios de los pisos? ¿Por dónde vendrán los nuevos recortes? Bien, pues lo vamos a analizar, pero será después de estas breves noticias que nos ha dejado la semana. Los impuestos y los conflictos internacionales han disparado el precio del crudo. El gasóleo se sitúa en máximos tras alcanzar 1,5 euros por litro. Descienden las familias que se han declarado en quiebra, aunque aumenta el número de empresas. El volumen de negocio de los restaurantes cae cerca de un 4% en 2011. El gasóleo se dispara y ya se vende a 1,5 euros por litro, un precio que se generalizará en las próximas semanas como consecuencia de la subida de impuestos y del encarecimiento del crudo. Según el último boletín petrolero de la Unión Europea, el precio medio de la gasolina en España se ha incrementado un 24,7%, mientras que el del gasóleo lo ha hecho en un 35%. Las familias que se han declarado en quiebra han descendido casi un 4% en 2011, aunque aumentan un 17% las empresas que lo han hecho. El número de familias y empresas en concurso de acreedores ha aumentado más de un 13% respecto a 2010. Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía encabezan el número de operaciones. El volumen de negocio de los restaurantes ha caído en torno a un 4% en 2011, en un escenario de absoluta debilidad del consumo privado, reducción del número de visitas a locales, disminución de ticket medio y sobre todo por el endurecimiento de la ley antitabaco. Según un estudio, el mercado de hostelería y colectividades va a volver a caer este ejercicio, aunque lo hará en menor medida, alrededor de un 1,5%. Bueno, pues vamos ya con el análisis, como les decía, de las dos reformas que ya están una encima de la mesa y la otra por estar, pero que son muy importantes para este país. Y para ello contamos hoy en el estudio con Emilio J. González. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y con Carmen. Fernando Rayón. Muy buenas. Bueno, pues vamos primero, si les parece, a escuchar al presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, que hoy ha ido al Congreso. Iba a hablar sobre todo de los acuerdos y de la reunión que hubo el pasado fin de semana entre todos los miembros, jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, pero lógicamente se ha hablado mucho de la situación nacional. Hemos dividido las intervenciones del presidente Rajoy y vamos primero con esa, pues por fin diríamos que le ha echado en cara al anterior Gobierno, en este caso personificado en el señor Rubalcaba, le ha echado en cara la herencia recibida. No podemos considerar otro objetivo para el Gobierno que el de invertir la tendencia al deterioro económico y social que hereda, devolver a la economía española la confianza y el crédito, acabar con la espiral de incertidumbre y malos resultados que lleva más de 3 años asfixiando a nuestra sociedad. En definitiva, nuestro objetivo es facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo. Necesitamos invertir las actuales expectativas, normalizar la financiación de nuestras empresas y familias y mejorar sustancialmente la competitividad después de años de desequilibrios acumulados. Sin embargo, el pronóstico del presidente, del Gobierno, es que el paro va a seguir aumentando este año. Es desde luego un ejercicio de realismo después de la cantidad de tonterías y mentiras que hemos escuchado en los últimos años.
Respecto al empleo, señorías, como saben, la situación no puede ser más grave. El año pasado se destruyeron más de 600.000 empleos netos y nos encontramos ante una situación crítica con una tasa de desempleo del 22,9%. En diciembre de 2011, según la encuesta de población activa, había 5.273.600 personas en desempleo, lo que significa que durante 2011 el número de desempleados aumentó en 577.000 personas. En 1.575.000 hogares, todos sus miembros están en paro, 247.000 más que un año antes. Solo en el mes de enero de 2012 el paro registrado ha aumentado en 177.470 personas y los afiliados medios a la Seguridad Social se han reducido en 283.000 personas. Por desgracia, estas cifras no van a mejorar en el corto plazo. Es más, durante 2012 empeorarán. Ello nos obliga a prestar especial atención a facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo. Bueno, pues tampoco ha habido juegos florales en lo que tiene que ver con el déficit público. Escuchen a Rajoy. Respecto a las cuentas públicas, a falta de las cifras definitivas, el déficit público de 2011 no estará por debajo del 8% del Producto Interior Bruto. Esta cifra no solo es claramente superior al objetivo del 6 comprometido en el Programa de Estabilidad del Reino de España dentro de la corrección del déficit excesivo de nuestro país, sino aún peor. Supone una reducción del déficit inferior a la alcanzada el año anterior. Bueno, y todo esto se resume en la siguiente idea de Mariano Rajoy. Los ajustes no son suficientes, hay que hacer más ajustes y eso se va a concretar en los presupuestos para este año que se aprobarán a finales de marzo. Y escuchen también la contestación que le ha dado el señor Rubalcaba. El camino de ajuste en el gasto público se ha iniciado con la aprobación de la no disponibilidad de créditos por importe de 8.915 millones de euros y se concretarán los presupuestos generales del Estado para 2012 que serán presentados por el Gobierno a finales de marzo. El presidente Barroso le dijo que tenía usted que hacer los presupuestos para el 2012. Se lo pidió. Usted no dijo que los fuera a hacer. Es verdad que cuando se les ha preguntado por qué no lo hacían, han dicho que es que tenían que esperar a las previsiones de la Unión Europea. Peculiar disculpa, porque no hay ningún país que espere a las previsiones de la Unión Europea para hacer sus presupuestos, tampoco España. Pienso que hay una sospechosa coincidencia entre los finales de marzo, que es cuando el Gobierno quiere presentar aquí su presupuesto, y las elecciones andaluzas, que son el 25 de marzo. Una sospechosa coincidencia. Bueno, más peculiar todavía, diría yo, a ver qué os parece a vosotros, es que un gobierno que ha tenido hasta el mes de noviembre para hacer los presupuestos no los hizo, porque aunque las elecciones se convocaron en julio, pero fueron para noviembre. Ya podía haber dejado Zapatero hecho un medianamente presupuesto un poquito apañado, ¿no? No estaríamos a lo mejor en la situación en la que estamos. Hombre, a mí personalmente me sorprende muchísimo que el reproche sea que el PP está haciendo política con los datos económicos, cuando llevamos 8 años de gobierno, de un gobierno socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha utilizado la economía para vendernos coyuntura política y que no ha tomado las medidas que tenía que tomar para eso. Es decir, si no hubiéramos visto lo que hemos visto, entenderíamos que quizá, cosa que creo que no es cierto, porque las dos premisas que ha dicho de la conversación con Durão Barroso no eran verdad, que está utilizando la no presentación de los presupuestos a la espera de las elecciones autonómicas. Ya. No es así. Y ese otro que ya lo venimos oyendo, que es como un mantra ya, ¿no? Lo de que están esperando a ver si las andaluzas porque les da miedo. Claro, porque, es que parece que Rubalcaba todavía no se ha enterado de cómo han sido los resultados de las elecciones y sigue con la idea del programa oculto del Partido Popular. Yo creo que el programa oculto del Partido Popular no hay ninguno, en tanto en cuanto Mariano Rajoy ha hablado claramente de los sacrificios y los esfuerzos que hay que hacer. Lo que pasa es que yo en este caso sí que entiendo la postura del Gobierno. Si se mantiene el objetivo pactado de reducción del déficit público del 4,4%, pues realmente vamos a colapsar la economía. No es posible, y más teniendo en cuenta que ese objetivo se pactó con la ilusoria cifra de crecimiento del 2,4%, ¿no? Pero ojo, casi nada. Y Emilio, sin embargo estamos hablando ahora de que este año estamos en una recesión de entre el 1,5% y el 2%. Luego, lógicamente, y teniendo en cuenta
que somos parte de la Unión Europea, que estas cosas hay que negociarlas con la Unión Europea, pues es lógico y sensato esperar a que la Unión Europea saque sus previsiones para a partir de ahí negociar qué es lo que realmente se puede hacer de forma razonable, porque lo que no se trata es de hundir completamente a la economía española por obsesionarnos con una cifra, cuando podemos llegar a lo mismo de una forma más racional y entendiendo la Pero ojo que el circunstancia. 4,4 lo pactó Zapatero. Hombre, Es decir, claro. esto no, Claro. ya, pero esto no se le ocurrió al PP, porque ahora viene Rubalcaba diciendo, no, renegocie usted. No, pero si es que el que negoció esto fue su propio presidente del gobierno, el gobierno del que usted era Con un vicepresidente. tino que vamos, Bueno, como profeta no Claro, tiene, es que como sobre todo profeta no tienen no estaríamos precio. en esto si ellos de verdad hubieran hecho algo. Claro, porque a estos ajustes a los que se puede referir Rajoy, en el sentido de que bueno, que no son suficientes lo que se ha hecho ya de recorte del presupuesto, de subida de impuestos y del IBI, que hay que hacer más cosas, porque aunque no sea el 4,4, al final pues será el 5 con algo, será el 6, pero quiere decir que si Ojalá estamos, fuera el 5 con algo. si estamos en el 8 y pico, ya 8,4 creo que es lo último que se ha dicho, Claro. pues obviamente pues son entre 20.000, 40.000 o 50.000 millones, pues es... Pero en fin, un ajuste hay que hacer. ¿Por dónde creéis que van a tirar? Porque claro, ya impuestos ya no queda más. No, yo creo que van a tocar muchas partidas de subvenciones. De subvenciones. O sea, recorte del gasto, pero en serio. Recorte del gasto en serio, exactamente, porque ya una subida de impuestos lo que hace es deprimir todavía más la situación, y en este país lo que sí que hay es gastos que podemos prescindir en estos momentos de ello. Yo creo que, por ejemplo, el otro día el ministro de Cultura, José María Ver, ya empezó a avanzar cosas cuando habló de ir acabando con la financiación pública al cine y que vayan, digamos, buscando medios privados, aunque tengan todavía algo de respaldo público. Y en ese sentido... Pero con la taquilla, que respalde la taquilla, Claro, nada claro, de subvencionar exactamente. brindis al Entonces sol. yo creo que en ese sentido ya están avanzando por donde van las cosas. Yo creo que le van a dar un nuevo recorte a las subvenciones a sindicatos, a partidos políticos, a patronales, porque realmente el Estado, el único terreno donde tiene margen para actuar precisamente es ese. Y luego la cuestión está en que no olvidemos que las autonomías gestionan el 50% del gasto público. Y entonces ahí vamos a ver cómo consiguen que las autonomías asuman también parte de los sacrificios. ¿Tú crees que veremos un pago, aunque sea mínimo por médico, un racionamiento, por decirlo así, de las medicinas, o sea, más control en el sentido de que... Lo estamos viendo ya, lo estamos viendo en Cataluña, estamos lo viendo en vamos a Cataluña. empezar a ver en todas las comunidades autónomas, porque yo creo que es donde precisamente están los mayores recortes, comunidades autónomas y ayuntamientos, cuidado. Es decir, yo estoy de acuerdo con Emilia en que todas esas subvenciones pues se van a recortar, eso va a dar imagen, porque todo el mundo está de acuerdo en que ese 20% que se ha recortado a sindicatos, partidos políticos, patronal, es insuficiente. Pero claro, es que viene el gran recorte, y el gran recorte es el de las comunidades autónomas, donde el gasto es muy necesario, pero es posible. Es decir, esas autonomías a las que se refiere a veces Rubalcaba, que son Andalucía, que son Cataluña, que son Baleares, donde precisamente han gobernado ellos, necesitan un recorte que estamos viendo en qué medida se produce. En Andalucía no lo hemos visto porque ahí sí que hay elecciones, pero en Cataluña estamos viendo, bueno, pues que ya no solo, además se aclara muy bien, se va a recortar pagando por medicamento, no por receta, es decir, se está afinando mucho. Eso, pero mantienen las embajadas catalanas abiertas. Bueno, algunas se ha cerrado, pero efectivamente eso es como las subvenciones a la lengua catalana. Hay determinadas cuestiones que el gobierno catalán sabemos que no va a ir por ahí. Ya tendrá que aparecer el gobierno en algún lado recortando competencias a las comunidades autónomas, pero desde luego ayuntamientos... Bueno, también por ahí. margen sabemos que hay, se han hecho miles de cuentas en Libertad Digital, en algunas ocasiones se han colgado artículos, vamos, partida por partida, de donde puede salir mucho dinero de la mamandurria que llamamos, de dinero que se tira por la alcantarilla. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar de comilonas, en fin, de todo lo que hemos visto en ayuntamientos como Alcorcón, como deudas de 600 millones, en fin, de Pero es que ten en coches, cuenta de también, empresas. Carmen, que muchas veces si nos bajamos al nivel municipal, ahí hay muchas cosas que tampoco acabamos de entender, porque en una crisis como esta, que hay ayuntamientos que estén financiando talleres de literatura, talleres de alfarería, talleres de no sé qué, pues mire, todo eso para entretener a la gente está muy bien cuando hay dinero, cuando no hay dinero, todo eso sobra. Y eso antes las implicar comidas, despedidos. antes las mariscadas No, que por supuesto, los talleres las mariscadas y las compras de cocaína en Por Andalucía, eso. Yo el etcétera, otro día etcétera. comí Pero con también va por ahí. un alcalde de aquí, de un pueblo El de menú. Madrid, bueno, lo puedo decir, era el de Alcorcón, y me dijo que se habían retirado todas las comidas
y él pagó, no con su visa, pagó en casa. El Ayuntamiento de Alcorcón come del menú del día. Bueno, pues ya está. No tomamos el menú del día, Carmen, pero quiero decir que a mí me parece una lección, pues no sé, para todos los ayuntamientos. Ojalá se extendiera todo eso, claro. Bueno, quiero antes de irnos a la publicidad y contarles lo que nos ofrece esta semana la Caixa, que vean, bueno, porque ha estado muy bien, la verdad, la señora Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, ha estado muy bien y además, bueno, es el primer rifirrafe que han tenido. Yo creo que merece la pena que vean a Soraya Sáenz de Santamaría versus Alonso. ¿Considera usted que está haciendo adecuadamente su labor, su función como vicepresidenta del Gobierno? Es difícil sentirme satisfecha mientras en este país haya más de 5 millones de parados. Es difícil que se sienta satisfecho el Gobierno que se ha encontrado en su situación, pero parece increíble que lo pregunte alguien que ha apoyado al Gobierno que dejó 5 millones de parados. Hay siempre 2, 3, 4 voces de ministros que cada vez que ustedes sacan algo a la luz dicen una cosa a unos, otra cosa a otros. A veces no se sabe muy bien qué dicen unos ni se sabe muy bien qué dicen otros. Y afectan a cosas importantes, a reformas legales importantes, a los cumplimientos del objetivo de déficit, a la definición general de la política económica. Para ser un Gobierno tan descoordinado, este Gobierno ha hecho en 7 semanas lo que el suyo no se atrevió a hacer ni a empezar en 7 años. Y este Gobierno ha tomado la decisión de ser austero y la primera medida ha sido aprobar un acuerdo de no disponibilidad de 9.000 millones de euros para ajustar ese desfase presupuestario que ustedes dejaron y que no se fueron capaces de controlar. Y como había que ser austero y se había que controlar el déficit público, este Gobierno ha presentado ya una ley de estabilidad presupuestaria. Y este Gobierno, señoría, está decidido a que vuelva el crédito a las empresas y a las familias y ha aprobado una reforma del sistema financiero. Y ha recortado el dinero de los directivos, el sueldo de los directivos de las entidades que reciben ayudas públicas. Eso que ustedes decían mucho y que nunca hicieron. Y tiene compromiso con el estado de bienestar. Y por eso han actualizado en este Gobierno las pensiones, esas que ustedes recortaron. Bueno, pues sobran las palabras. Efectivamente, yo creo que ha quedado bastante claro el asunto. Bien, como les decía, para evitar sorpresas en el futuro, la Caixa nos presenta esta semana sus depósitos a plazo fijo. Invierta sus ahorros de la forma más fácil. Los depósitos a plazo fijo le ofrecen un tipo de interés fijo durante el plazo que usted elija. Cualquier cliente de la Caixa puede contratar un depósito de forma individual o con varios titulares. Usted elige el plazo del depósito entre 1 y 12 meses y al vencimiento obtendrá el 100% de su capital y, lógicamente, el abono de los intereses que haya generado el depósito. Eso sí, recuerde siempre que los intereses generados por este depósito se consideran rendimientos del capital mobiliario y, por tanto, están sujetos a retención fiscal. Además, por si cambia de opinión, podrá recuperar el capital de su depósito en cualquier momento. Para más información, ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, vamos a analizar dentro de la medida de nuestras posibilidades, porque en realidad no conocemos todavía el proyecto de ley de la reforma laboral. Pero bueno, de lo que se va sabiendo, pues vamos a intentar desmenuzar un poco qué es lo que está pasando. Vamos primero para ello a escuchar lo que ha dicho también esta mañana en el Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre este asunto. Siendo como soy un profundo partidario del diálogo social, les animé a que buscaran el acuerdo en una serie de cuestiones: absentismo, ámbito de la negociación colectiva, ultraactividad, movilidad funcional en el seno de la empresa, modalidades de contratación, intermediación laboral, formación profesional, etcétera, etcétera. Porque creo que siempre es mejor que la ordenación legal en este terreno cuente con el apoyo de las partes más directamente implicadas. Este próximo viernes le toca a la reforma laboral. Es intención del Gobierno que ésta sea amplia y profunda, a la vez que equilibrada y, sobre todo, útil para la consecución de un clima que favorezca la competitividad, la contratación de puestos de trabajo y el empleo estable. Bueno, tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Empleo, que estuvo ayer en el Congreso también, han explicado que esta reforma laboral, pues bueno, va a ser útil, va a ser completa, a lo mejor no gusta ni mucho ni a unos ni a otros, en fin, que va a ser la que el país necesita.
Pero claro, la oposición ha aprovechado, si ustedes recuerdan, y lo vamos a recordar, cuando el otro día Rajoy en Europa pues estaba comentando con el jefe de Estado finlandés que esperaba que cuando hicieran la reforma laboral los sindicatos le hicieran una huelga. Vamos a recordar eso y lo que ha dicho hoy Rubalcaba. Le dio a usted un ataque de franqueza con dos ministros o dos primeros ministros, uno el holandés y el finlandés, y nos enteramos de que usted iba a hacer una reforma laboral que le iba a costar una huelga. Hoy ha dicho aquí algunas cosas sobre la reforma laboral, ha dicho que tenía que ser equilibrada, pactada, acordada, flexible, ágil, adjetivos absolutamente imposibles de rebatir. Nos gustaría que esa franqueza con la que usted se expresó con los primeros ministros, a los que creo que no conoce mucho, la tuviera con el conjunto de los ciudadanos españoles representados en esta Cámara. Cuando a usted alguien le fotografíe sin su consentimiento un mensaje que aparezca en su teléfono móvil, yo jamás voy a utilizar eso en esta Cámara ni fuera de ella. Jamás. Esa afirmación que yo hice no era una afirmación pública, pero es evidente que se ha hecho pública. Y, por tanto, yo voy a responder. En el verano del año 2010, el Gobierno que presidía en aquel entonces el señor Rodríguez Zapatero aprobó una serie de medidas que se podían considerar algo parecido a una reforma laboral. ¿Recuerda usted qué pasó? Pues que hubo una huelga general. Es un precedente muy cercano. ¿Y por qué tengo que pensar yo que yo soy de mejor condición que el señor Rodríguez Zapatero? Bueno, se la ha devuelto bien de vuelta. Pero bueno, de lo que sabemos de la reforma laboral, que algo más dijo ayer la ministra, en el sentido de que no va a haber minijobs porque no lo permite la Constitución, pero en fin, que va a cambiar la contratación, va a cambiar el número de contratos, va a haber más flexibilidad, en fin. ¿Qué más podéis aportar vosotros de lo que husmeáis por ahí? Pues de la reforma laboral se han filtrado muy poquitas cosas. Yo creo que eso es bueno porque, claro, una cosa es que te cojan con una alcachofa de una cámara, pero otra cosa es que no se ha filtrado casi nada. A mí me han dicho que va a tener una letra pequeña muy importante y me lo ha dicho gente que está trabajando en ello. Digo, bueno, ¿pero qué quiere decir letra? Si aquí lo importante es que sepamos inmediatamente todos los apartados de la reforma laboral. Bueno, los ha adelantado, aunque no ha dicho nada Rubalcaba de ello, por lo menos yo no se lo he oído, porque afecta a todas las cuestiones precisamente laborales, a todas. Y en el tema de los contratos, teníamos tropecientos mil tipos de contrato. Es verdad que no va a haber minijobs. Yo dije, pero esto no es una cosa. Y dice, no, se va a dar flexibilidad a las empresas para que contraten. Y digo, ¿eso qué quiere decir? Pues que lo primero que tenemos que hacer es crear, como dijo en su momento alguien, 1 millón de pequeñas y medianas empresas. Porque en España hay muy poquitas empresas que superen los 500 trabajadores. Creo que no llegaban a las 2.000. Es decir, pequeñas y medianas empresas. Y por lo que me han contado es ahí donde va a estar la incidencia. Entonces, tipos de trabajo pequeños para fomentar que una mercería, que una pequeña tienda, que un bar tengan contratos muy pequeños de personas, flexibilidad para que puedan contratar. Por ahí van a ir los tiros. Sí, de hecho, una de las cosas que van también relacionadas con eso es el tema de la negociación colectiva. Es decir, a mí me comentan el enfado del Gobierno con el pacto que hicieron sindicatos y patronales para hablar de subidas salariales, el 0,5 este año, el 0,6 el próximo, máximo, pero además con cláusulas de revisión según la inflación y recuperación del poder adquisitivo a partir de 2014, cuando la realidad de las empresas es que están reduciendo los salarios porque no pueden sobrevivir. Entonces, en ese sentido, parece ser que se lo tomó como un desafío y habrá legislación en el sentido de descentralización de la negociación colectiva, ¿no? Y habrá también, según me dicen, algo relacionado con el escándalo de los liberados sindicales, ¿no? Y con el escándalo de la formación, claro, y con el escándalo, medio escándalo de por lo menos ser más vigilantes con el desempleo. Y el debate está ahora en si... Y el absentismo. En si sacan un contrato de crisis, si ese contrato de crisis incluye o no una indemnización baja por despido. Ese es el debate que tiene en estos momentos, que de momento no está cerrado. Pero en la reforma salarial hubo una cuestión, que efectivamente estoy de acuerdo con lo que has dicho, Emilio, pero que decía siempre y cuando una empresa no esté en crisis. Ahora mismo, cuando una empresa empieza a estar en crisis, se tiene que comer a sus trabajadores o tiene que echarlos, indemnizándolos muy bien. Si una empresa está en crisis, no puede subir los sueldos como han pactado sindicatos y patronal. Claro. Efectivamente. Y tendrá esa pequeña y mediana empresa
un contrato distinto del contrato marco que tenga aquel lugar en el que se inscriba. Es decir, eso tiene todo el sentido del mundo, porque a unas empresas pequeñas, que son las que hay que crear, tú no les puedes meter en un convenio colectivo que no pueden respetar sencillamente. Vamos a ver, tenemos un 50% de paro juvenil y todas las encuestas y todas las veces que se pregunta a toda esta gente, le dice, vamos a ver, ¿tú quieres trabajar o estás preocupado por si te dan 45 o 30 o 20 o cuando me despidan? Claro. Oiga, no sé, yo de momento quiero trabajar, quiero tener una experiencia, claro. Y después ya hablaremos de si cuando me echen, que a lo mejor consigo que no me echen, pues que no sea de contratos de estos temporales, basuras, no sé qué, de estar trabajando todo el día por 400 euros, que pero al final lo que tiene que haber es inspección, porque aquí ya hay contrato a tiempo parcial. Esa es la clave. Claro, puedes hacer un contrato a tiempo parcial, pues ¿cuántas horas necesitas? 4, pero que se cumplan, no que tengan al chico o a la chica trabajando 8 horas o 10 horas por un contrato a tiempo parcial, o sea. Y ahí me parece que la inspección quiere funcionar. Y también en el fraude al desempleo, porque aunque no es políticamente correcto decirlo, pues todos sabemos que, bueno, pues hay gente que está en el paro, pero que, bueno, hace sus chapuzas. Pobre gente, es peor el que le contrata para hacer la chapuza, pero todo eso hay que vigilarlo, porque ahí se va mucho dinero que podría estar dedicándose a otra cuestión, a una formación en serio, sí. Y ahí creo que se va a hacer también cumplir la ley, porque claro, la ley de ahora, la actual, sí, dice que a la tercera vez que dices que no a un empleo que tiene que ver con tu formación, sí, te quitan la prestación. Entonces eso está ya, pero no se cumplía. Entonces no se quieren que se cumpla. Nada. No se cumplía para nada, pero ¿no? Quieren que se cumpla. Y de hecho a mí también en esa relación me hablan de que algo se puede recuperar del anterior decretazo en el que el PP al final dio marcha atrás por el tema de la movilidad geográfica, ¿no? En el sentido de decir, que eso de que a uno le ofrezcan un puesto de trabajo en otro sitio y tal, puede ir sin problemas y tal, y diga que no, ¿no? Es decir, porque al final, pues hombre, está muy bien ser solidarios, ¿no? Pero ser solidario dentro de los límites de la lógica. Si alguien puede trabajar, por el hecho de que no trabaje exactamente en su ciudad y tenga que desplazarse unos kilómetros, no le vamos a mantener. Pero además por una razón, Emilio, porque es que la movilidad laboral precisamente a quien más beneficia, por motivos obvios, es a la gente joven. La gente joven tiene muchos menos problemas para esa movilidad y es la gente que más necesita que se contraten. Y también a mí me explicaban que, claro, ¿por qué se han hecho públicos ahora que el absentismo laboral había bajado en España porque la gente tenía miedo? Pues porque era un escándalo. Y efectivamente ahora dicen, no, es que hay gente que iba enferma a trabajar. Hombre, realmente muy poquita gente ha ido enferma, sí, pero lo han filtrado. Porque es que ahora hay miedo de que te despidan. Hombre, claro, obviamente, porque no hay trabajo. Porque como me duele un poco la muela, me quedo 3 días. Pues no, pues ahora no te quedas 3 días, porque a lo mejor al tercer día... Y pues la alegría con que los médicos firmaban, vamos a decirlo también. Las bajas y las negativas de los sindicatos a que las mutualidades laborales inspeccionaran realmente esas bajas era también de escándalo. Es que el tema de los liberados sindicales creo que merecería un capítulo aparte. Sí, eso hay que darle un capítulo aparte. Bueno, muy relacionado lógicamente con el mercado laboral es el asunto de las pensiones. A ello se refirió ayer también la ministra de Empleo, porque quieren que haya modificaciones, desde luego para simplificar, para que cuente toda la vida laboral, para que no haya tantos expedientes de regulación de empleo, tanta jubilación anticipada, en fin, que el que quiera trabajar pues pueda compatibilizarlo con la pensión, en fin, modificarlo un poco porque eso ya existe. Bueno, lo dijo así la ministra, que seguro que lo explica mejor que yo. Tener una visión a largo plazo en materia de pensiones implica también adoptar medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Y son, entre otras, las siguientes actuaciones. Acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Por tanto, queremos disminuir las prejubilaciones, salvo en circunstancias muy excepcionales, y afrontar de otra manera la extensión del recurso a la jubilación anticipada. Debemos incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral y fomentar la compatibilidad entre el cobro parcial de una pensión y la continuidad en el mercado laboral. Hablo de voluntariedad, hablo de libertad de elección del momento en que se jubilan los pensionistas. Bueno, antes de pediros una breve opinión sobre esta nueva reforma del sistema de pensiones, quiero contarles que hoy Comisiones y UGT han comunicado que se van a manifestar el 29 de febrero en distintas ciudades españolas para defender el empleo, el suyo. Porque no sé si ustedes sabrán, bueno, dicen que el de los demás, pero no, el suyo. Porque estos días se han publicado encuestas
y dicen que el 83% de los parados no quieren ni ver a los sindicatos, que sienten que no les han representado, pero es que el 83% en general, pero es que hay el 80% son votantes del PSOE y como el 70 y tantos % votantes de Izquierda Unida. O sea, que quiero decir que, bueno, que no estamos para manifestaciones, ni para paros, ni para historietas, estamos para trabajar, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ¿qué pensáis de la reforma de las pensiones? Hombre, lo de la reforma de las pensiones, al final, todo esto, lo único que se hace es adelantar algo que estaba previsto para más tarde, no era necesario acometerlo ahora. Lo que pasa es que la crisis, pues, ha hecho que el déficit de las pensiones aflore antes, cada vez trabaja menos gente y por tanto el déficit se ha adelantado, un déficit que estaba previsto pues hacia el año 2020, pues como consecuencia de la crisis, de no haber hecho nada en su momento, etcétera, pues la tenemos ya aquí y evidentemente hay que empezar a tomar ya las medidas. Yo creo que al final todo lo que ha dicho Fátima Báñez, al final pues está incluido todo en el Pacto de Toledo, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí, el Gobierno hace bien en insistir en la lucha contra las prejubilaciones, ¿no? Bueno, es que es dramático, claro, que ahora mismo es 2-1, o sea, 2 activos por cada pensionista. Es decir, que eso se va estrechando el margen. Claro, pero y recordemos que hasta hace nada aquí estaban prejubilando las grandes empresas a trabajadores con 51, 52 años. Es decir, eso lo hemos visto. Y otra cuestión que también planteó... Y ahora los bancos en el proceso de saneamiento también están hablando de prejubilaciones, no están hablando de despidos. Bueno, pues eso lo pagamos nosotros y a ver qué es esto. Habrá que ver cómo se lleva. Aquí es que el problema es que no se respetaba la ley, pero solo un apunte más. La ministra ha dicho una cosa que parecía obvia y ha dicho, no, es que aquí la jubilación se tiene que hacer conforme a lo que ha trabajado cada persona, los años que ha trabajado. Y todo el mundo ha dicho, esto no era así. Dice, no era así. Pero va a ser. Y es muy razonable. En vez de los 15, ahora los 25 que eran progresivos, bueno, pues toda la vida laboral para que te cuente para la pensión. Bueno, vamos con el otro asunto importante de esta semana. Ministro de Economía, Congreso de los Diputados. Bueno, lo aprobó el Consejo el viernes, pero ayer le dio otra vuelta a la explicación de la ordenación del sistema financiero. Así lo dijo de Guindos y ahora lo desmenuzamos. Creemos que eso va a facilitar la salida de esos activos, que va de alguna forma a descargar de activos inmobiliarios a la banca española, y que eso va a ser muy bueno porque la banca dejará de hacer de inmobiliaria y empezará a hacer de lo que tienen que hacer los bancos, que es captar pasivo y dar crédito. Un sistema bancario con entidades más sólidas, con entidades más saneadas y con entidades con mucho mejor gobierno corporativo. Esta reforma busca, 1, que salgan viviendas al mercado a precios reducidos, de los cuales se van a beneficiar todos los españoles, o los españoles que quieran comprar vivienda. Punto número 1, y es muy importante. En segundo lugar, al mejorar la transparencia y al mejorar lo que es la percepción de fortaleza de las entidades españolas se van a poder financiar mucho mejor fuera. Y esto les va a permitir ponerse en condición de dar crédito en España. Con lo cual, en última instancia, se pretenden 2 objetivos, que es, vuelvo a repetir, poner en el mercado viviendas y, en segundo lugar, que las entidades españolas, al ser más saneadas, al ser más fuertes, al ser más transparentes, al tener mejor gobierno corporativo, puedan dar crédito. Bueno, no es que sea la Biblia, pero el Financial Times, que en fin es lo que leen los inversores y los mercados, a veces no nos gusta y a veces no nos gusta un poco más, ha dicho que la reforma financiera es un ejemplo para Europa. ¿Vosotros creéis que va a ser tan mano de santo? Quiero decir que al final va a haber más crédito y efectivamente van a bajar los precios de los pisos. Esto no había más remedio que hacerlo. El problema es que hayamos tenido que esperar hasta 2012 para que se ponga en marcha, porque si el gobierno de Zapatero lo hubiera hecho en 2010, pues ahora tendríamos un panorama completamente distinto, ¿no? Yo creo que en cuanto al precio de los pisos... En 2008, si o incluso en 2008 se puede. Ya se sabía. En cuanto a si van a bajar el precio de los pisos, yo creo que sí. O sea, cuando el gobierno ya ha dicho que el suelo en poder de los bancos hay que provisionarlo al 80%, pues es evidente que ese suelo va a salir inmediatamente a la venta. El suelo que hasta ahora suponía prácticamente el 40% del coste de construcción de la vivienda, pues todo eso va a tirar los precios. El crédito está menos Otra claro, cosa es ¿no? el crédito, exactamente. A ver qué piensa Fernando. Vamos a ver, es que ha dicho una cosa y es lo razonable.
los inversores extranjeros habían empezado a desconfiar absolutamente de la banca española, porque ese gobierno corporativo al que hacía referencia Guindos sabían que era puramente político. ¿Por qué nadie ha comprado una caja en España cuando estaban a precio de saldo? Pues porque era una vergüenza, primero, los datos que le daban que eran falsos, hasta el Banco de España ofrecía datos falsos, y no digamos nada a los inversores extranjeros. Y segundo, vamos a ver, es que la banca española, que se financiaba fenomenal, no digo ya porque funcionara transparentemente en otros países, es que realmente ha dejado de tener esas garantías. Que se aclaren los bancos, que haya también tanto antiguas cajas como algunos bancos que quiebren, que yo creo que va a ser muy sano, Y luego respecto a los pisos, bueno, yo espero que bajen los pisos, pero yo calculo que no por encima del 10%, porque ahora los bancos están dando mucha prisa en aquel suelo que tenían inmediatamente a construir pisos, porque saben que es mejor tener un suelo construido, ya lo están haciendo, que tener un piso, aunque sea a un valor mucho más bajo. Los bancos también tenían que espabilar, porque la vergüenza ha sido que no ofrecieran esos datos, me refiero a bancos y antiguas cajas, no ofrecieran esos datos, esa transparencia, que siempre, de la que siempre ha hecho gala. Entonces, si hay aquí, veremos a ver el gobernador del Banco Español nuevo, me refiero, y desde luego el ministro, creo que eso va a ser la mejor reforma, porque se necesita dinero, las empresas necesitan dinero de los bancos. Bueno, pues ojalá que sea así, como también lo ven desde fuera, como les comentaba. No solamente además el Financial Times, otros muchos medios están poniendo, bueno, que si están diciendo que si esta reforma se hace como está planteada, desde luego será un ejemplo, y desde luego, bueno, pues no va a ser pasado mañana, no la purga de Benito, pero que va a haber más crédito, lógicamente, y bueno, pues habrá gente que el que quiera pues podrá comprar los pisos más baratos. Emilio, sí. Fernando, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Como siempre nos falta tiempo, pero aquí estaremos el próximo miércoles, ya con la reforma laboral, suponemos, aprobada y encima de la mesa, así que podremos desgranarla con más, en fin, con más propiedad. Les espero el próximo miércoles. Muchísimas gracias por su confianza y aquí en Libertad Digital Televisión, no se olviden.